Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en Puerto Madryn. Allí detrás tenemos el muelle principal de esta ciudad, donde vinimos a compartir historias, como la que vamos a tener hoy, historias de radio. Vamos a hablar con Martín Berrade, uno de los directivos de LU17, y vamos a contar un poco su historia en la radio y lo que viene en la industria de la radio, que es lo que más me interesa difundir en este nuevo ciclo de Radionegocios Federal. Como les decía, por supuesto, vamos a estar con toda la información que siempre tenemos para todos ustedes, otras notas también previstas para compartir en el programa del día de hoy, pero antes de comenzar el programa, como lo hacemos siempre, hoy vamos a comenzar con un tema musical de Dua Lipa, nada más y nada menos, pero hecho por los Heavy Tones, estos músicos alemanes que tocan esta música tan arriba, tan up, porque comenzamos nuestro programa bien arriba con los Heavy Tones aquí en Ecomedios. Levitating. Seguinos en www.radionegocios.com.ar. Seguimos en nuestro programa y hoy me voy a dar el gustazo de hablar de radio, de la industria de la radio, y con un amigo entrañable desde hace tantos años, que es el señor Martín Berrade, y estamos acá en Puerto Madryn para conversar con él de muchísimas cosas. Tengo muchas ganas de conversar con vos de muchas cosas. Bueno, qué bueno tenerte en la radio, en el LU17, una de las radios históricas de la Patagonia. Sí. Siempre te das una vueltita cuando venís a Madryn, así que está bueno que charlemos sobre este medio que tanto nos gusta a los dos. Que tanto nos ama, que amamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero también hay negocios detrás de la radio, sí, claro. y de eso también vamos a hablar. Pero antes de hablar de eso, quiero que me cuentes cómo fueron tus comienzos en la radio. ¿Cómo fue desde chico? Desde chico, ¿qué pensabas? ¿Ya pensabas ser locutor? ¿Tenías alguna idea de ser otra cosa? Mirá, no, yo era chiquito y tengo un registro de 6, 7 años y quería estar en la radio y en la televisión. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Imitaba a los locutores que escuchaba en Mar del Plata, de donde soy oriundo. Sí.
iban a hacer temporada Fontana, Badía, Sí. Mateico, y después en Mar del Plata teníamos unos locutores extraordinarios, Juan Carlos Vilches, Ricardo Pérez Bastida, entonces yo los imitaba. Ricardo Pérez Bastida, que recuerdo que se fue de FMR, era el suplente de Badía cuando Sí. hacían Piedra Libre, Sí. y se fue a Mar del Plata y me dijo un día, me voy a ir a radicar a Mar del Plata. Sí. ¿no? Una Y cosa bueno, increíble. sigue vigente Ricardo en el EU6, fue una persona es una persona que ya muy debe tener importante. como 80 años, ¿no? Sí, sí, más o menos. Todos los fines de semana es un referente de la comunicación. Así que bueno, yo sabía que quería estar en la radio. Sí. Este, ¿Te gustaba el micrófono? sí, claro. me encantaba ver en la tele a Larrea, a Mareco, a Pérez Loazó, Ajá. conducir los noticieros, a Ramón Andino, así que me gustaba eso. Entré por el lado de la locución y después el periodismo, la producción y demás. ¿Y te acordás que en Rivadavia, en aquella época, en la década del 80, había un programa los fines de semana que era en Rivadavia? Ahora no recuerdo el nombre del locutor, pero fue un locutor muy famoso que era Sonidos de la Costa. Sí, ya nos vamos a acordar Ya no de vamos a Velasco acordar. Ferrero. Velasco Ferrero. Sergio Velasco Ferrero. Sonidos desde la Sí. costa, decía. Y era Sí. una cosa impresionante. Fíjate que en ese momento la radio producía y era temporadas y se trasladaban los equipos técnicos y periodísticos de Buenos Aires a Mar del Plata. Era Sí. una movida Claro. impensada por ahí. Claro. No, y además se trasladaba un móvil, se conectaba a un satélite, Claro. era todo un Sí. despelote, perdón la palabra, pero Sí. es así. Bueno, ¿y cuándo fue que dijiste, bueno, voy a ser locutor? Porque lo primero que hiciste fue estudiar en el COSAL, venir de Mar del Plata a Buenos Aires para estudiar Claro. en el COSAL y recibirte de locutor. Ujú. Y yo sabía en la secundaria, digo, bueno, yo tenía mis compañeros del Colegio Nacional de Mar del Plata, el Colegio Ilia. Muchos chicos no sabían qué iban a hacer. Yo tenía la bendición de saber que iba a estudiar locución. Iba a empezar por locución y después, me iba a ir a Buenos Aires y me fui a Buenos Aires, llegué tarde para el examen de ingreso en el ISER y rendí en COSAL, en el Comunicaciones Salesianas, el Instituto Terciario en Almagro, y bueno, y estudié locución y después me quedé, hice la licenciatura en comunicación y empecé a trabajar en los medios al toque enseguida. Trabajaste en Radio del Plata, en la vieja Radio del Plata. Sí, era un tiempo, yo creo que a mediados de los 90 me recibí y entré por la ventana a una radio en la que, a la que los locutores podían ir a golpear la puerta para empezar como locutores de turno. Claro. ¿no? Digamos que los locutores de turno, para los que no saben, hacían un turno y lo siguen 6 haciendo, horas. y lo siguen haciendo de 6 Claro. horas, y pasaban música y básicamente las últimas noticias, ¿no? Exacto, o acompañaban al conductor. Y entré, yo quería trabajar con Romay, en Radio Libertad. Y bueno, hice un casting de Alejandro Romay y entré en ese ¿Qué momento. dijo Romay? Porque Romay era un personaje... Romay ya estaba grande, ya estaba dedicado a los teatros, se había apartado de la tele. Su hijo estaba en la radio, pero bueno, era un berretín para él la radio. Claro. Había escuchado varios, queda este y este. Otro muchacho, Gerardo Escarchelo, que después trabajó muchos años en Telesur, en Venezuela, y yo. Uno era para Feeling, un locutor, y otro era para Radio Libertad. Por suerte, Gerardo tenía una voz así, grave, Feeling, la radio de música romántica, Sí. y yo quería trabajar en Libertad. Y así que empecé a trabajar ahí a los 20 años. 20 años. ¿Y cómo proyectaste ese futuro de locutor? Porque no solamente sos locutor, sos periodista, tenés años de radio delante del micrófono, pero también detrás del micrófono. Últimamente mucho detrás del micrófono. Bueno, me gustaba el periodismo, la conducción, la animación, pero me encantaba la producción. Yo veía a Tinelli, a Badía, a Mateico, eran los productores, ¿no?, de sus programas. Entonces me metía. ¿Quién fue en eso. tu mentor en la radio? Es decir, esa persona que vos, primero que te dijo, vas a andar, pibe, o que vos te mirabas en el espejo. Mira, no hubo una persona, pero sí hubo muchas manos y muchas puertas que se fueron abriendo. Una puerta la abrió Badía, por ejemplo. Juan Alberto Badía. Maestro. Sí. Maestro,
Estamos con usted, ¿eh? Un capo total. A donde estés. Un capo total, una persona, bueno, extraordinaria. ¿Qué se puede agregar de Juan Alberto Badía? Yo tuve la suerte de trabajar un año en Radio del Plata, haciendo espectáculos muy cortitos, chiquititos, y después le insistí mucho. Era muy insistidor de pibe, muy, muy hincha para ofrecer mi laburo, pedir laburo. Sí. Y cuando vuelve a Canal 7 para hacer Estudio País 24, con Martín Jauregui, bueno, se comenta que va a elegir un periodista de cada ciudad, ¿no? Un panel de 24 periodistas. Y yo lo volví loco para que me tomara un casting, estando con él en Del Plata. Me tomó una prueba y bueno, entré con él, entré y representé a la ciudad de Buenos Aires. Y fue una experiencia fantástica. Aprendía muchísimo con el Badía, no solamente el Badía frente a cámara, sino fuera de cámara, ¿no? El productor, era como Juan D'Arienzo dirigiendo una orquesta, ¿no? En la radio y en la tele, y la verdad que no se podía no aprender estando con Badía. Bueno, venía de raza, ¿no? Juan Ramón, su padre, era profesor recuerdo una vez que yo tenía 22 años y iba acá a la vieja FMR, la primera FM de Rivadavia, y Badía hacía su programa Piedra Libre mucho antes de hacer Badía y compañía. Recuerdo que él me dijo un día en la radio, me dijo, voy a hacer un programa que se va a llamar Badía y compañía en Canal 9. En Canal 9, claro. Empezó el primer año en Canal 9, después pasó a Canal 13, donde tuvo todo el éxito que hoy los jóvenes no conocen, ¿no? Pero el padre de Juan Alberto me decía, vení, pibe, que yo te voy a enseñar. Claro, tipo, con una voz increíble. Hermosa, ¿no? Increíble. Grandes locutores. Y en ese momento, ¿cómo fue tu vida radial, periodística en Buenos Aires y ese cambio radical que hiciste cuando te viniste a la Patagonia? Bueno, estaba trabajando en la radio, en la tele, en Buenos Aires. Después estuve un año viviendo en Estados Unidos, también trabajando en los medios. Volví y trabajé, ahí se dio lo de Juan Alberto Badía, en la radio y en la televisión. Y conocí a alguien que después se convirtió en mi pareja. Mucho tiempo después, ella también trabajaba con Juan Alberto Badía, Betania, periodista de Trelew, de Chubut. Ella representaba su provincia. Y tiempo después empezamos a salir y a pensar en formar una familia, ¿no? Pero claro, yo de Mar del Plata, viviendo en Buenos Aires, no tenía mi familia, ella de Trelew, en Capital. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿dónde vamos a formar una familia, ¿no? ¿Cuál puede ser un buen lugar para que estén cerca de sus afectos? Ganó Betania. Y sí, las mujeres ganan. Las mujeres ganan siempre. Vinimos para la Patagonia, sí, y vinimos a Trelew, y yo en ese momento estaba trabajando en Radio Belgrano de Buenos Aires los fines de semana con Freddy Ojea, que es un capo de la radio, un referente, un gran director de radio, y hacía un programa de viajes y turismo. Y bueno, le pedí a Pepe Castro, el director de LEU17 de Puerto Madryn, que tiene una radio también en Trelew, si me cedía un espacio, porque estamos hablando de 2010, no, el Skype no estaba, la comunicación a distancia, las radios, esto que la pandemia hizo tan próximo, ¿no? Que cualquiera saliera desde cualquier lado en radio o en tele, no estaba a la vuelta de la esquina. Entonces me cedió un estudio de radio y bueno, trabajé un año desde acá para Belgrano y empecé a trabajar en los medios de la Patagonia, ¿no? ¿Cómo fue ese aprendizaje con Pepe? Porque yo lo conocí, hemos estado para Ecomedios transmitiendo cuando no se hacía videos, claro, en la radio, y hemos salido desde los estudios desde aquí mismo, hace muchísimos años. Pero bueno, ¿cómo fue ese aprendizaje con Pepe? Un hombre de la radio que amaba este espacio, que hizo una radio que, si uno la ve desde afuera aquí en Puerto Madryn, ahora está transformada también en otras, como otras variables, ¿no? de lo que es de la comunicación. De la comunicación, básicamente, ¿no? De internet y todo esto. Pero él era amante de la radio. ¿Cómo fue esa relación con Pepe? ¿Qué me puedes decir de él? Mira, fue muy enriquecedora porque Héctor Pepe Castro, que falleció hace 2 años, sí, era un gran periodista
le gustaba la radio, la comunicación en general, y era un gran empresario. Claro. Pepe fue uno de los creadores de la Cámara de Comercio de Puerto Madryn, de la Federación Empresaria del Chubut, fue presidente de ARPA, de la Asociación de Radios Privadas Argentinas, durante muchos años. Entonces era un hombre que, Que ahora te toca a vos. Claro, casualmente. ahora estoy- que ahora te toca a vos. hasta diciembre del 25 ocupando la presidencia de ARPA. Entonces aprendí de la otra mirada, ¿no? Del empresario. Claro. La comunicación es una empresa, una radio es una pyme. Claro, pero encima te tocó, Martín, y nos tocó a nosotros vivir la vieja radio Claro. y esta nueva radio transformada en un híbrido que no se sabe qué es todavía, como uno lo está investigando, tratando de buscarle la vuelta, porque bueno, como decías vos, en el momento de la crisis con el campo de Kirchner no existía este aparato, es decir, no existía el celular. Sí. Es decir, no existía el celular como lo vemos hoy, que podemos hablar y transmitir imágenes. Es decir, que hace muy poco tiempo de todo este... Un poco. ¿Cómo se hace para generar un nuevo concepto de comunicación que tenga que ver con todos estos medios que a veces a mí también me apabullan, primero por mi edad, vos sos mucho más joven, pero que se va a transformar en un híbrido totalmente diferente, ¿no? Bueno, un dato no menor es que la radio por aire, como la conocemos, es fuerte, está fuerte, ¿sí? Está fuerte, lo demuestran las estadísticas. En cuanto a la escucha, la audiencia, esto lo vemos en Buenos Aires y sobre todo en las provincias. Sigue siendo determinante la llegada y la escucha, la atención, la penetración de las radios y las radios de AM en grandes extensiones. Después, la radio se ha mostrado hasta ahora como un medio siempre muy predispuesto a adaptarse a los nuevos soportes, plataformas, formatos. Fíjate que el 100% de las radios en el mundo, en Occidente, en Argentina, hablemos de Argentina, tienen su streaming de audio. Sí. Están todas online. ¿Sí? Sí. Ese no es un dato menor. Sí. Pero tienen su streaming de audio, es decir, que hay una mesa con micrófonos, el locutor... No, pero te hablo del audio, no del video. Ah, Ahí tenés 100%. Sí. Después, antes de llegar a la imagen, que bueno, hay desafíos por delante. Después, fíjate, Alberto, que tenés un 90 y pico por ciento, casi un 90% tienen portales periodísticos. Es decir, reflejan algún contenido de lo que hicieron al aire. Sí. Todas tienen redes sociales. Entonces, Sí. hay una penetración de la radio, y la radio también es eso. Y ahora este desafío del streaming visual, ¿no? Hay radios que están poniendo, en su momento en los 90 se empezó, pero ahora se está estandarizando con mayor calidad de audio y de sonido, poner las cámaras en el estudio. sí. Y transmitir en vivo todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo, mientras que va pasando, porque mucha gente tal vez escucha en el teléfono la radio. Exacto. O por ahí quiere curiosear y ver, a ver, ¿quién era la cara? ¿Quién es También. Martín Verdade o quién Claro. es Alberto Pérez? ¿no? Sí, sí. Y después un fenómeno, Alberto, que veía estadísticas del año 24, un poquito más tarde de lo que sucede en otros países de la región, pero ha crecido la escucha de radio por YouTube en la Argentina, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que todas tengan alguna cámara o algún soporte visual para estar en YouTube, porque la gente está en YouTube. A veces la radio, antes la gente venía a la radio, iba a la radio a tal dial. Ahora la radio tiene que ir donde está la gente. Claro. El teléfono, Está bien, compu. pero pasa algo también. Pasa que grandes periodistas en el canal de YouTube haciendo radio tienen muy pocas vistas. Entonces hay un juego bastante perverso porque el YouTube te está diciendo cuántas personas te vieron. Y si te vieron 20 personas es una cosa y si te vieron 100.000 es otra.
para poder vender tu producto o el producto radio o el producto, llámese, periodista, ¿no? Totalmente de acuerdo, y ese es un desafío. Es un gran problema además para los comunicadores, porque muchas veces uno trata de hacer un buen producto, pero ese producto no se ve reflejado en los likes, en las vistas, ¿no? Y por ahí ves productos que, o cuando llegás a un portal de internet, ves una portada de internet que te dice, ponele, nos quedamos en la ruta, y hacen esas imágenes extravagantes para que la gente le dé clic ahí, pero por ahí el contenido es horrible. Sí, bueno, es No comunicás nada, ¿no? ¡Qué desafío! Seguro, porque ahí hay de por medio algo que no sale de acá, que son los algoritmos. Entonces cambia la lógica, que hace cambiar la dinámica del trabajo periodístico. Ahora, quizá ese vivo audiovisual que produce con un periodista en cámara no tenga muchos seguidores en el vivo. No me lo digas ahora. Bueno. Decímelo en un segundo, Dale. hacemos un pequeño corte y ya regresamos. ¿Sabías que Omint Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint, experiencia para lo que sigue. ¿Qué me ibas a decir? Que, mirá, ese por ahí no tiene muchos seguidores en vivo, algo que decís vos, un conductor, un periodista en YouTube. Sin embargo, si después lo cortás y le haces una placa y lo curás, es un short exitoso, puede ser un reel exitoso y puede viralizarse. Entonces es todo prueba y error. Es un trabajo máximo, porque no solamente haces el programa, producís el programa Totalmente. de radio, de televisión, entre comillas, con imagen, para tener una buena calidad de imagen, sonido y ese tipo de cosas, y después tenés que hacer un short de un pedacito y trabajar en todas las redes sociales para que pueda replicarse y que la gente vaya a ese canal de YouTube. Es medio complicado. Eso no sucedía cuando antes había pocas radios y había un programa, un conductor que daba una editorial y la escuchaba todo el mundo, o cuando en la tele había 60 puntos de rating. Como todo eso se terminó, hay que hacer todos estos laburos para llegar cada vez a más gente. Estamos observando eso. Ahora, la radio acá en Chubut, y yo venía manejando desde Trevenin por la 25 y venía escuchando la radio, en ciertos horarios tiene como todavía la esencia de la propaladora, ¿no? Ahí venía escuchando a un periodista hablar sobre las ovejas que habían dejado no sé en dónde, que se había encontrado con un camionero que era muy joven y que se ponía a hablar de otra cosa. Es decir, es como que todavía pasa eso y pasa en esta radio, en el W17, ¿no? Sí, sí. Es como un servicio, sigue siendo un servicio. Es servicio. Fíjate vos que, sobre todo el EU20 desde Trelew, tiene el mensajero al poblador rural, ese segmento que sale 4 veces por día, en el que se hablan los vecinos de la ciudad al campo o de un campo a otro, porque todavía no hay conectividad, no hay internet. Entonces, bueno, que habla la tranquera, porque va a dejar su recado, o después informa al gobierno cuando hay una ronda sanitaria. Nosotros, LU17, que emite su señal desde Puerto Madryn, da el precio de la lana para los campos de la península. Y después algo hoy por hoy que se vuelve a clases, los llamados a cubrir horas de docencia, se dan a conocer por la radio, son segmentos muy escuchados. ¿Y esos segmentos qué audiencia tienen? ¿Qué capacidad de audiencia tienen? ¿Se puede medir hoy? Es difícil de medir el aire, así no se puede medir como medís lo digital, pero te aseguro que si un día no lo pones al aire, tenés llamados telefónicos para, che, ¿qué pasó? Que no salió. El mensajero, el servicios a la comunidad. Es escuchado. Y después hay un oído que de pronto no le interesa esa información, pero creemos que se la banca. Es decir, un oído porteño no, creo que no lo bancaría. No, yo lo disfruté mucho. Claro. Yo lo disfrutaba mucho porque me acordaba de la historia de la radio. Entonces, cuando uno
Los jóvenes de hoy no escuchan radio, no ven televisión, o escuchan todo en streaming, pero uno que ya está mayor escuchaba esos programas que te traen una emoción, porque vos decís, bueno, todavía se sigue comunicando de esta manera y sigue llegando a esa persona. Aunque llegues a pocas personas, pero llegás a esa que lo necesita, y hay un valor diferencial. Sí. Bueno, es un compromiso del medio y eso le da sentido al concepto de servicio de la radio, ¿no? Uh-huh. A mí me parece importante mantener esos espacios, ¿no? Bueno, esa es la radio de hoy. Sí. Esto es, en un minuto cambia todo. Vos sabés, en la política en un minuto cambia todo. Uh-huh. Alguien emite un tuit y puede generar, como se generó hace pocos días, un hecatombe político. Con repercusión mundial. Mundial. Bueno, ¿cómo imaginás ese futuro de estos medios? Uh-huh. Porque me interesa mucho conocer tu opinión desde el punto de vista que sos el presidente de una asociación muy importante que agrupa todas las radios argentinas y que tiene ese desafío de cambiar o cambiar, porque si no te cambia la realidad. Uh-huh. Entonces, me gustaría que le cuentes a la audiencia cuál es tu visión de ese futuro y en qué se puede transformar. Mira, es difícil la pregunta. Sí, no, porque no hay mucha certeza. Lo que sí estamos todos, porque amamos el medio, porque vivimos de la radio y vivimos para la radio, es ver qué está sucediendo en otros lugares. Entonces, hay algunas cuestiones que podemos compartir mayoritariamente. La radio tal como la conocíamos, esa radio en donde un locutor, un periodista, habla y espera que su mensaje llegue y eso la completa como medio de comunicación, como empresa, eso ya fue. Sigue teniendo una alta escucha en la Argentina, perfecto, bárbaro. Ahora, yo quiero pensar también que cuando hablamos de radio no pensamos solamente en esa bocina que llega por AM o por FM a la audiencia, sino también la radio es su página en internet, su streaming, si lo tuviere, audiovisual, sus redes sociales. Es decir, la radio ha construido, detrás de cada emisora hay una marca, sí, ¿no? Que generalmente en el lugar en el que opera, a la audiencia a la que sirve, es sinónimo de confianza, respeto. Eso se traduce también en una red social. Si en este tiempo de desinformación y fake news, si lo publica tu medio en Facebook, vas a tener más predicamento en la audiencia que si lo publica Juan de los Palotes, ¿no? Uh-huh. Ahí también está la radio. Y el periodista, si lo publica en LinkedIn, tal vez tenga más credibilidad que si también lo publica en X, por ejemplo. Supuesto, también. ¿No? Porque hay lugares donde todavía se conserva la seriedad, ¿no? Sí, sí. De la comunicación, uh-huh, ¿no? Esa es la impresión que me da a mí. Sí, sí. Entonces yo creo que la radio es todo, ¿no? Todo es la radio. También su presencia en las plataformas, en las redes sociales. Mientras que como empresa tiene un montón de desafíos que están planteados en una agenda, que desde la asociación y con los referentes de las radios vamos viendo. Hay asimetrías muy notorias con las plataformas que no tienen regulación alguna. Sí. Mientras que la radio y la televisión son actividades altísimamente reguladas. Bueno, antes no hablaba adelante de un micrófono nadie que no sea un locutor. Hoy habla cualquiera. Hoy habla cualquiera. La música, vos podés compartir música. Además habla cualquiera en cualquiera de estos medios. Sí, sí. Pero... Y que tienen más audiencia que una radio tradicional. Puede ser. En algunos casos. Puede ser. Ese es un aspecto para considerar. Llámese 3 o 4 canales de YouTube que hacen... Streaming puro, decís. Streaming puro, radio, básicamente, bueno, y que están teniendo tanto o más audiencia que una radio.
¿Y eso es sustentable en el tiempo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que muchas empresas apuestan. Y otras apostaron y se fueron. ¿Por qué? Porque están apareciendo detrás de un medio de comunicación, vos tenés ahí, hay un discurso, hay una palabra, podés pifiarle, pero digamos, cuando hablas de noticias hay confirmación de datos, trabajan periodistas. Han vivido situaciones, canales de streaming bastante irregulares en los últimos tiempos y habría que ver cuántos cerraron también. ¿No crees que la política también está afectando a las emisoras de radio y de televisión, especialmente las de noticias, metiendo ahí una especie de cuña entre un bando y el otro, vamos a decir así, un partido o el otro? No voy a nombrar a los partidos, no voy a nombrar ni a uno ni al otro, pero que ahí hay como un desbarajuste no lineal como era antes, que era más transparente en los medios de comunicación. ¿Vos decís en cuanto al financiamiento, a la publicidad? A lo no dicho tampoco, o a lo dicho, o al llamado telefónico de algún político que dijo, bájame a o no me cuentes qué tal cosa, o y que eso alinea también el decir de cada uno de los... Bueno, quizá Alberto, digamos... Que hay como una revolución, no solamente acá, en el mundo también, pasa con los diarios. Sí. Con los grandes diarios, New York Times, con todos. Con las señales de televisión. CNN, Estados Unidos, ni que hablar. Fox. Claro. Sí, hay algo de eso y bueno, quizá en este tiempo queda más evidenciado esa vinculación se hace pública, ¿no? Y cambia también desde el punto de vista de la relación con el poder, que antes un político daba a conocer una acción, una política de Estado, una novedad o algo, en el programa de la primera mañana. Sigue sucediendo en parte, pero hoy por hoy te escribe un tuit y vamos todo el ecosistema de medios detrás de ese tuit. Es decir, claro, perdió la primicia en algún punto la radio, por ejemplo, la televisión. ¿En qué gana la radio? Bueno, la radio al perder la primicia es clave para contextualizar, parar la pelota, chequear, confirmar. Yo creo que gana en el auto la radio también, ¿no? En el auto. Sí, claro. Porque en el auto es en el único lugar donde vos no podés estar con el celular mirando, podés estar escuchando si lo conectás al Bluetooth de la radio. Sí, pero a veces no funciona, a veces no tenés internet, pones la radio. Sí, claro. Y la radio siempre está, ahí en el auto siempre está. Sí. ¿No? Me gana ahí, sí, desde ARPA, ustedes lo ven como un negocio ahí, medio nicho, pero negocio al fin. Todo. Las pelotas entran en distintos ángulos del arco, tiene que entrar por todos lados, por el digital, por el analógico, como siempre. Sí, claro que sí, y por eso miramos con buenos ojos algunas acciones en Estados Unidos, uno de los principales mercados del mundo, en donde, bueno, se les pide a las automotrices que mantengan la radio, sobre todo la radio de AM, que es clave en situaciones de catástrofes, de contingencias climáticas. Ahí no hay otra que la radio AM. Acá lo notamos, Alberto, bueno, las nevadas que hubo. En Alemania desapareció la FM. Sí. Desapareció como radio la FM. Ahora es una radio más digital, sí, pero la AM sigue existiendo. Sí. La AM sigue existiendo. Es decir, que lo viejo se empieza a renovar, ¿no? Bueno. Y bueno, ¿por qué hay que tocarlo si es modo de comunicación? En Bahía Blanca, con un corte terrible de luz por las lluvias y la inundación sin precedentes que tuvieron los bahienses días atrás, ahí el EU2, la radio histórica, con su grupo electrógeno, no paró de transmitir y fue clave la radio. Claro, porque los teléfonos celulares no funcionaban. Se descargaban las baterías. Se descargaban las baterías, no podías cargarlo. Pero sí tenías por ahí alguna radio portátil con 2 pilas, uh-huh, y me pasó a mí en Castelar, cuando pasó el tornado, quedarme sin luz durante días, sin internet durante días, sin teléfono, pero me salvó la radio, en una radiocita chiquitita que tenía, que por ahí escuchaba a ver qué pasaba, ¿no? Y eso le debe pasar a mucha gente también en el interior de nuestro país. Por supuesto. Pasa todo el tiempo y bueno, eso también es la radio, ¿no? Bueno, pero igual no me dijiste cuál era tu visión del futuro.
Es que si pensamos difícil. en la radio como un todo, la radio va a seguir teniendo presencia, predicamento, No va a morir. penetración. No. Y después, si miramos un poquitito para atrás y vemos los caminos que ha recorrido en estos 100 años, 104 años de historia en la Argentina, fue el medio que fue más moldeable, más se adaptó a los cambios. Entonces, me parece que va a seguir estando la radio. De otro modo, sí, de otro modo, pero la radio, la comunicación, alguien que le cuenta algo al otro, una noticia, una historia, un reportaje, eso va a seguir estando. No dejen de comprar los 2 libros que tiene editado Martín Berrade sobre la radio, uno sobre Radio El Mundo y otro sobre uno de los grandes locutores de la radiofonía argentina, ¿no? Juan Carlos del Mesa. Bueno, gracias por recordarlo. Y ahora estamos preparando otro con periodista amigo Quique Figueroa para el año que viene. Bueno, un gustazo como siempre. Gracias. Hasta el próximo viaje a Madrid, un cariño para todos. Bueno, y un grande de la radio y ahora prácticamente de los negocios. Así que gracias, Martín. Gracias por la visita. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y a esta hora de la tarde te cuento las noticias que nos llegan de la gente de Omint a esta hora, porque Omint nos cuida mientras vos viajás tranquilo. Por eso durante todo el mes de marzo aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información ingresa a la web o las redes sociales de Omint Assistance. Dormir impacta en tu energía, concentración y hasta en tu estado de ánimo. Sin embargo, muchas veces se deja en un segundo plano. El grupo Omint sabe que un buen descanso es la base de un buen rendimiento. Por eso te recomiendan una serie de puntos a tener en cuenta para lograr un mejor descanso. Mantener una rutina constante, apagar las pantallas al menos 1 hora antes de acostarte, crea un ambiente óptimo para el descanso, evita la cafeína y comidas pesadas de noche. No olvides de visitar las redes sociales del Grupo Omint para descubrir cómo mejorar la calidad del sueño. Y además nos invita el Grupo Omint a su Instagram en vivo, ¿cómo es vivir con ansiedad? Podrás sumarte el jueves 27 de marzo a las 19:30 horas. Encontrarás temáticas como ¿qué es la ansiedad y cómo afecta al cerebro? Herramientas para apoyar a quien lo está padeciendo. El impacto de la presión por el éxito en la ansiedad. Factores que influyen en la prevención de la ansiedad y el estrés. No te lo podés perder. Sumate a su cuenta de Instagram en @Grupo Omint y allí podrás encontrar toda, pero toda la información. ¿Sabías que Omint Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint, experiencia para lo que sigue. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Seguimos en Radio Negocios Federal, más federal que nunca en este 2025, y ahora vamos a hablar, y en este caso con Mendoza, porque allí está Vanessa Vázquez, que bueno, nos está recibiendo en nuestro programa. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver
con su empresa, con Quilmes, y ya la presento. Vane, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Un Bueno, gusto estar con vos me conversando hoy. me alegro mucho. Bueno, hay muchos temas para conversar y de esos temas me gustaría poder charlar con vos y que tienen que ver con algunas presentaciones que se estuvieron haciendo y que, bueno, que vos nos cuentes y nos digas de qué se trata. Bueno, en el marco del Día del Agua, como vos sabés, el 22 de marzo, Próximo sábado. exacto, en un par de días, es un día de celebración que tiene que ver más con la reflexión que con la celebración. Es un día instalado por Naciones Unidas para poder reflexionar sobre la importancia del cuidado del agua. Y en este sentido, nosotros todos los años, en este marco, aprovechamos esa efeméride, esa oportunidad para poder contar cuál es nuestra gestión, cuál es nuestra estrategia de agua, que tenemos la oportunidad de vivir, digamos, no la oportunidad, sino tenemos la visión y la mirada de poder dividirla en dos pilares centrales. Por Ujú. un lado, todo lo que tiene que ver con gestión de agua interna en nuestras cervecerías, porque para nosotros es fundamental. Digo, ¿por qué estamos hablando de agua desde cervecería y maltería Quilmes? Porque por supuesto es esencial para la vida y esto es prioritario para todos los ciudadanos, pero también para nosotros, desde nuestra compañía, es Sí. uno de los ingredientes centrales de nuestros productos de la cerveza. Vanessa, vos como gerente de crecimiento inclusivo y sustentabilidad de la cervecería, Ujú. ¿qué tipo de soluciones innovadoras se buscan especialmente para abordar la gestión inteligente de los recursos hídricos en estas zonas áridas o semiáridas, como por ejemplo Mendoza? Sí, bueno, tenemos dos miradas, ¿no? Como te decía, por un lado la interna, que tiene que ver con, y eso aplica para toda la operación, no solamente en estos ecosistemas, sí, estos biomas como el mendocino, sino también para todas las cervecerías que tiene que ver con la gestión, basado en tres pilares. En principio, uno, la reducción del uso de agua, es fundamental poder trabajar con toda la operación para poder hacer un uso eficiente del recurso para poder minimizar su uso. En este sentido, con la aplicación de innovación y tecnología, que es fundamental, es una herramienta muy importante para poder llevarlo adelante, pero también acá hay algo que es muy bueno en Argentina, que tiene que ver con el talento y la creatividad de los argentinos para encontrar soluciones. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, también el reuso interno del efluente tratado. Nuestras cervecerías y plantas de gaseosas y malterías, todas cuentan con plantas de tratamiento de efluente que están bajo normativa legal y este recurso es reutilizado internamente para el área de servicios. Ujú. No utilizar agua fresca, sino agua de efluente tratado. Y Claro. por último, la reutilización, y ahí también va hacia tu pregunta, la reutilización de agua de efluente tratado Ujú. para externamente. En distintas comunidades tenemos alianzas con distintos socios para poder entregar el efluente tratado y se utiliza como riego, agua de servicios de limpieza o para otras industrias. Bueno, En es- ustedes evalúan mucho cómo se seleccionan las empresas, las startups o las Skyloops. Ah, no, ahora está ese nuevo término, ¿no? De empresas que ya tienen años de estar en el mercado y de producir, ¿no? bueno, Buenas eso prácticas. Eso que vos decís es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque eh, como hablábamos, ¿no? La innovación y la tecnología puede venir de adentro, pero también es Claro, fundamental la articulación claro. desde los startups o Skylab para poder llevar adelante nuevas soluciones, para poder explorar distintas alternativas y mejorar los indicadores. Eso por un lado. Y creo que es un círculo virtuoso porque nosotros aprendemos muchísimo de ellos y Claro. ellos también tienen la oportunidad de poder trabajar en nuestro ecosistema y trabajar con todos los equipos técnicos de nuestra compañía que están llevando adelante y liderando este trabajo. Yo estoy
obviamente en representación de un equipo muy grande que ¿Cuánta trabaja gente trabaja? diariamente. ¿Cuánta gente Eh, trabaja en sí, este? de manera directa en la compañía 5.600 y Ah, de manera indirecta la cadena de valor son 130.000 personas. Eso es muy importante mm, en nuestro impacto y del ecosistema. Y después vos me preguntaste también sobre las soluciones, sobre, ejemplo, cuencas como en Mendoza, cuenca del río Mendoza. Para ese caso, nosotros desde 6 años estamos trabajando en la protección, en la mejora en términos de calidad y disponibilidad de agua. Para eso trabajamos en conjunto en un espacio de gobernanza público-privada en mejoras de la cuenca hídrica del río Mendoza. Impulsamos la creación del Fondo de Agua del río Mendoza y una iniciativa de restauración de biodiversidad que se escaló con fondos del BID, alcanzando bien. las 1.600 hectáreas. Esta estrategia tuvo una inversión de $600.000, pero Ajá. la estrategia de gestión de agua, que es algo, un dato importante que me olvidé de mencionar, pero que tiene que ver con la mirada a largo plazo y el compromiso de la compañía, Sí. este año es de $3.4 millones para las distintas, digamos, compras de innovación, de tecnología para las cervecerías. Vanessa, me quedan pocos minutos, pero me gustaría que le cuentes a los oyentes y a los televidentes cuáles son los conceptos y concretos, básicamente, de este programa 100 más Accelerator que tienen. Bien, bueno, es una plataforma que lo que busca son soluciones traídas desde el ecosistema de innovación. Ujú, Lo que necesitamos es, o lo que propone Accelerator es encontrar a aquellos emprendedores que tengan soluciones que sean escalables, que ya se puedan aplicar y con tres desafíos puntuales que tienen que ver con agro y agua, ¿sí? Poder traer soluciones para preservación y conservación de ecosistemas, para la protección de cuencas hídricas en términos de agua, ujú. soluciones para reducción de uso de agua y en términos de agro, toda solución aplicable al agro. Y para eso, como ejemplo, tenemos dos casos puntuales recientemente que avanzaron en el proceso y recibieron, digamos, hoy se convirtieron en clientes porque la oportunidad concreta es convertirse en proveedor de la compañía. Ujú, Tenemos a Sumagri, que comenzó como una startup para soluciones para el agro, para poder identificar la calidad con inteligencia artificial de la cebada ujú. y para, una vez cosechada, y para Sensified para aplicación de tecnología en heladeras. Esas empresas están en Mendoza. No, son empresas que están en Argentina, Ajá. son argentinas y hoy se Ujú. convirtieron también en proveedores globales. Bien, bien. Tienen sedes en distintos lugares del mundo. Bueno, ahora estamos a la distancia a través del Zoom en esto, pero bueno, Radio Negocio Federal viaja por todo el país, así que en cualquier momento, si podemos buscar el huequito de encontrarnos allí en Mendoza y mostrar un poco también imágenes sobre todo estos emprendimientos que se realizan y mostrarlos en imágenes, está bueno también para los televidentes, ¿no? Hoy que la radio se ha transformado en este híbrido de imagen y sonido, ¿no? Sí, cómo no, sería muy bueno. También está abierta la oportunidad de conocer cualquiera de nuestras cervecerías y poder compartir con ustedes también la gestión interna, la externa, poder hablar con los equipos. Por supuesto, Parte del abierta a la equipo estuvo esta invitación. semana allí en la cervecería Quilmes y Así es. estuvieron viendo lo que es estar dentro de una planta, ¿no? Que, bueno, que es Sí, tan llamativo para la gente, ¿no? Especialmente para el sí, equipo que sí. nunca estuvo dentro de una compañía de este tipo, ¿no? Sí, la Vanessa, verdad es que yo tengo 22 años de compañía, con lo sí. cual digo, para mí ya es un hábito, pero es realmente impresionante la pasión que pone el equipo que está detrás de lo que se hace y de lo que Escuchar el se ve. ruido de las latitas cuando chocan, y van llenándose ese tipo de cosas. Vanessa, te agradezco mucho de este momento. Bueno, a vos, Alberto, por el tiempo y
bienvenidos a encontrarnos en algún momento este año. Vanessa Vázquez, gerente de crecimiento inclusivo y sustentabilidad de cervecería y maltería Quilmes, estuvo con nosotros compartiendo este rato aquí en Radio Negocios Federal. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Hola Alberto y a todos los oyentes de Radio Negocios, aquí Tommy Sánchez para inaugurar la sección de medio ambiente en Radio Negocios. ¿Con qué? Con un ciclón. Arrancamos con un ciclón, el ciclón Alfredo, que se manifestó hace unas semanas aquí en Australia, en lo que es la costa este de este enorme país. Me parece una casualidad, ¿no?, que con las inundaciones terribles que hubo en Bahía Blanca y todavía se sufre por allí, aquí en Australia también sucedió algo parecido unos pocos días después. Este ciclón tropical, que es, bueno, para los que no saben, un sistema atmosférico con vientos intensos que giran alrededor de un centro de baja presión. Esta es la definición exacta de Google. Básicamente sería una especie de tornado que arranca desde el océano, se manifiesta al principio con olas gigantescas, algo impresionante, algo genial para los australianos, ¿no?, porque les encanta el surf, así que al principio todos aprovechaban para surfear estas olas increíbles, pero después se transformó en un temporal de lluvias incesantes que llegaron hasta los 400 milímetros de caída de lluvia nada más que en un día. Imagínense que en Argentina algunos días de lluvia extremos, en Buenos Aires podemos tener hasta 100 milímetros en un día, imagínate 400 milímetros nada más que en un día. Bueno, esto fue una de las cuestiones. Otra de las cuestiones, vientos huracanados, si llegamos de ciclón, huracán, bueno, en este caso huracanados de 130 kilómetros por hora llegaron a tener algunos. Imaginemos que normalmente en Buenos Aires, ¿no?, porque lo pongo de parámetro porque vivíamos ahí porque ahora en Australia, lo normal es que sea de 30 kilómetros por hora si hablamos de un viento potente. Imagínate 130 kilómetros por hora en algunos lados. Bueno, ¿en qué desencadenó todo esto? Obviamente en cuestiones que veíamos parecidas en Argentina, parecido en Australia. 4 días, por ejemplo, aquí sin luz, 4 días sin internet. Imagínate para lo que es el primer mundo, el no tener esto, ¿no? Negocios que se manejan sin efectivo, la gente que se maneja sin efectivo, se maneja todo con tarjeta o paga todo con el teléfono celular. Así que la verdad es que aquí en Australia fue un cambio extraño, fue algo raro. Tal vez en Argentina, que la gente se maneja mucho con efectivo, cada vez menos, pero todavía, bueno, no se sintió tanto este cambio. Por este lado fue raro y fue una adaptación por parte de los australianos. Obviamente que estar 4 días sin luz, nosotros viviendo ahora en una isla, por suerte llegamos cuando ya había terminado el temporal y ya se empezaba a restablecer los servicios, pero fue extraño, por ejemplo, no tener señal en ningún lado, estar buscando señal, ir con el auto lo más arriba posible para poder encontrar un cachito de señal para poder comunicarse. Bueno, cuestiones de primer mundo, obviamente que no se sufrió y se sintió tanto como se está viviendo en Bahía Blanca, pero aquí en la otra parte del mundo se vivió algo similar. Bueno, casualidades no, veremos en el próximo programa cuando nos volvamos a encontrar, vamos a explorar un poco sobre esto. ¿Cuánto de este ciclón y cuánto de las lluvias incesantes en Bahía Blanca están conectados o no? Y están conectados por el cambio climático que cada vez se siente más por temperaturas incesantes, temperaturas insoportables, que se han vivido y por ejemplo se vivían en Brasil hace unos días nada más con esos 50 grados de sensación térmica, en que se han vivido con olas de calor y con los incendios en la Patagonia, y que se viven con este ciclón Alfredo en Australia, en la otra punta del mundo, un ciclón que en estos lados que se dio en Sunshine Coast, en Gold Coast y en este caso en la ciudad de Brisbane, donde estamos nosotros aquí cerquita, que no se daba un ciclón acá desde el año 1974. Así que en el próximo programa les voy a contar un poco más sobre qué tiene que ver esto, si tiene que ver con el cambio climático o con qué tiene que ver y qué dicen los científicos. Hasta la próxima, Alberto. Un abrazo grande para todos en Radio Negocios y hasta la semana que viene.
Y cerramos el programa del día de hoy desde aquí, desde el otro muelle de Puerto Madryn, el famoso muelle llamado Muelle Aluar, donde se desembarcan y embarcan las mercaderías de esta gran industria que hay aquí en Puerto Madryn. Y por supuesto nos vamos a ir despidiendo del programa del día de hoy, como lo hacemos siempre. Le agradecemos a Javier Martínez que nos pone en el aire, a todo el equipo de Ecomedios que siempre está dispuesto a acompañarnos en estos viajes que hacemos en todo el país. Y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en AM 1220 Ecomedios y en todos sus medios visuales. Pero también les digo que durante la semana nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Radionegocios.com.ar es nuestra web, www.radionegocios.com.ar, o en el Instagram, en nuestro Instagram, Radio Negocios Alberto Pérez, o en el Facebook, igual, Radio Negocios Alberto Pérez. También tenemos Twitter y también tenemos LinkedIn. Pero eso se los voy a ir diciendo las próximas semanas. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 4 de la tarde para hacer otro Radio Negocios Federal, más federal que nunca en este 2025. El jueves que viene volvemos. ¿Saben por qué? Porque nadie puede regresar el pasado. Nosotros vamos por el futuro.